Hermanas y hermanos, estamos aquí en la capilla de la iglesia de Santa Catalina en Sebring, Florida, celebrando la misa el 4 de enero del año 2021, la misa de Santa Isabel Anna Seton, religiosa. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Para prepararnos para esta celebración vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle perdón a Dios por todos ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que coronaste con el don de la verdadera fe a Santa Isabel Anna Seton, quien ardientemente deseaba encontrarte, concédenos por su intercesión y ejemplo buscarte con claridad solícita y encontrarte por medio de una fe sincera en nuestro servicio diario. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es un mandamiento que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y que nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple su mandamiento permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración, para ver si viene de Dios, pues ha surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que han de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que en él está, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha, pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Yo te daré en herencia a las naciones. Yo te daré en herencia a las naciones. Anunciar el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones, y como propiedad toda la tierra. Yo te daré en herencia a las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia a las naciones. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba todas las enfermedades en el pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿qué buscan?
Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, estamos celebrando ya estas misas después de la Navidad, en estos primeros días del año, y encontramos hoy en el Evangelio de San Juan como San Juan el Bautista está indicando quién es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos que oyeron esas palabras siguieron a Jesús, dice. Le preguntaron dónde vivía y él les dijo, vengan a ver. Nosotros también andamos buscando a Jesús, andamos buscando ese Mesías, ese Salvador, pero a veces lo buscamos afuera y ahí es difícil que lo encontremos. Lo vamos a encontrar adentro, cuando cambiamos nuestra mirada, cuando cambiamos nuestra actitud de ver la vida, de ver la realidad, de ver las cosas. Los eventos de afuera, las personas de afuera, nos llevan a mirarnos más para nosotros dentro, para ver cómo estamos viviendo la vida de acuerdo con los ojos de Dios. En la primera lectura del apóstol San Juan, dice, en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios, tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Ahí tenemos esos dos mandamientos que Jesús nos dejó, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Ahí se distinguen los hijos de Dios. Y nosotros, queriendo seguir a Jesús, queremos ser hijos de Dios y estamos invitados a eso, a amar a Dios por encima de todo y amar a nuestros hermanos y hermanas como a nosotros mismos. Y eso no es una cosa de un día ni de dos, es una cosa de toda la vida, es una cosa de purificarnos, de irnos limpiando poco a poco, de ir aclarando la mirada, de ir aclarando cómo vemos las cosas y que tenemos que verlas como Dios las ve, con la transparencia, el amor con que Dios nos ve a nosotros. Nosotros también tenemos que ver a la realidad y sobre todo a nuestros hermanos y hermanas. Y en eso estamos siendo hijos de Dios y siguiendo a Jesús como lo siguieron aquellos primeros discípulos que fueron invitados por Juan el Bautista a reconocer en Jesús el Mesías prometido. Y ahora, en estos primeros días del año, elevemos nuestras peticiones a Dios nuestro Padre para que nos ayude durante este año. Pidamos por los líderes religiosos, políticos, sociales, para que en sus propósitos de este nuevo año tengan en común el bien común, pongan todos sus esfuerzos en servir a sus familias, a sus comunidades, a sus naciones, a sus iglesias, y podamos todos reconstruir este mundo y hacer de este mundo un mundo mejor. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pidamos también por los que siguen sufriendo como consecuencia de la pandemia, por los que están tratando de ayudarles en los hospitales, en los asilos de ancianos, en las casas, por los que han tratado de conseguir una vacuna y la están distribuyendo para que el Señor les dé aliento y esperanza y que podamos todos sobrepasar esta pandemia. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pidamos por los que han muerto a consecuencia de la pandemia y de otras enfermedades generadas por ella, para que el Señor los acepte en su gloria. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pidamos también por nuestras jóvenes, hermanos, hermanas que regresan hoy a las clases, aquí especialmente
en Estados Unidos, pero también en otros países, para que este nuevo año de clases los renueve, para que conozcan más las maravillas de la creación y puedan darle gracias y alabanza a Dios por ellas. Roguemos al Señor, te rogamos, oh Dios, por todas nuestras necesidades que guardamos en lo íntimo de nuestro corazón. Roguemos al Señor, te rogamos, oh Dios. Escucha, Padre, nuestras peticiones y concédenos lo que más necesitamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, mira con bondad los dones que colocamos sobre tu altar en la celebración de Santa Isabel Anna Seton, y concédenos por virtud de este sacrificio participar más íntimamente en el misterio de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, las criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Frank y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y ahora podemos darnos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor, al participar del sacramento de nuestra salvación y celebrando la memoria de Santa Isabel Anna Seton, te suplicamos que nos inflames con un ardiente deseo de participar en la mesa celestial y por el poder de este sacramento consagremos fielmente a ti nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.